Miren, señores, ¿ustedes recuerdan el pasquín ese que andaba por ahí? Un pasquín es una especie de sátira que se reparte, se coloca en un lugar, no tiene autor conocido. Esta vez se ha tirado no un pasquín, porque ese pasquín que tiraron la otra vez, aunque tiene sus autores, porque se supone que tienen autor, y se sabe quiénes son los autores de aquel pasquín. Esta vez se ha tirado una especie de libelo difamatorio escrito por Rafael Núñez. Para mí una cosa sin muy pobre literalmente hablando, que no enriquece, pero ese no es el problema, porque Rafael Núñez es un pobre infeliz de alma que es usado por su jefe político que se llama Leonel Fernández. Miren, en ese cosa que aparenta ser un libro, escrito por Rafael Núñez, aparecen unas fotografías de personas que se supone que estaban tratando de trastocar las elecciones nacionales. Yo creo que es una sátira, o una ironía, un sarcasmo, no sé. Todo el mundo sabe lo que pasó en estas elecciones nacionales. ¿Por qué hace eso él? ¿Por qué recordarle al pueblo dominicano lo que se coció en esas elecciones, en la que finalmente Danilo Medina resultó ser el presidente de la República? ¿Por qué inventar con Hipólito Mejía a esta altura del juego? Y con gente alrededor de Hipólito Mejía. ¿Por qué? Yo le voy a explicar por qué. Leonel Fernández tiene un plan. Y es que a Danilo Medina le vaya mal. Porque la aceptación que ha tenido Danilo Medina, señores, en la población dominicana, aún después de ser presidente, aún después del paquetazo originado por el desastre de gobierno y del déficit de más de 200.000 millones de pesos hecho por Leonel Fernández. Hay una convención, una primaria a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y todo parece indicar que Danilo Medina o los seguidores de Danilo Medina van a arrasar. Y Leonel le tiene miedo a eso, porque eso evitaría que Leonel Fernández pueda aspirar y logre medrar en sus aspiraciones a ser presidente de nuevo, por lo menos candidato del PLD. Entonces tienen que hacer este tipo de cosas y utiliza a quién, a uno de los peones, en este caso él es jefe de prensa de la presidencia. Lo peor no es eso. Hace aproximadamente 3 meses, un general activo que dirigió un cuerpo sensible de investigación en la República Dominicana se apersonó a una oficina de abogados. Una oficina de abogados que durante mucho tiempo ha hecho muchas truculencias, sobre todo en campañas políticas. Y lo peor del caso es que ese general está activo. Llevó una cartulina y en esa cartulina unas fotografías. Esas mismas fotos son las que se utilizan para ponerle en el libro, porque era una especie de trama
Y la trama no es contra Hipólito, ni contra Porfirio López Nieto, ni contra Eddie Olivares, ni contra Díaz Morfas, ni contra otros. La trama es contra el propio Danilo Medina. Porque Leonel Fernández, mire, la oposición política, si no está adocenada, por lo menos ha coincidido casi en todo con el presidente Danilo Medina. Y eso a Leonel Fernández no le conviene políticamente. Él necesita una oposición política que le haga oposición. Y es la única cosa, yo creo que yo estoy de acuerdo con Leonel Fernández, a Danilo Medina. Pero el problema es que se está haciendo de manera aviesa. Hay en las Fuerzas Armadas un serio disgusto por la actitud del propio presidente Danilo Medina, no querer retirar un grupo de generales que obedecen no al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que es el presidente de la República, Danilo Medina, sino los lineamientos políticos de Leonel Fernández, a quien le deben las posiciones que tuvieron y, por supuesto, su mejoría económica. Eso es lo que está pasando. La cosa esa que parece un libro no es más que eso mismo. Toda una trama en función de eso. Entonces, ese remanente militar, y repito, que un general llevó una cartulina a esa oficina de abogados, y eso fue lo que se imprimió en ese libro, está activo, que dirigía a un cuerpo investigativo de alta sensibilidad del país y que responde a los lineamientos de Leonel Fernández. Y esa maldad que le están haciendo no a Hipólito, repito, ni a otros tampoco que aparecen en el libro, que en el disparate ese, se la están haciendo a Danilo. Porque coincidencialmente o sin coincidencia, la mayoría de los que lo mencionan ahí son personas que, aunque son oposición a Danilo desde el punto de vista político, y en otro caso empresarios que no tienen que ver con eso, no son personas que en este momento están activando en contra del presidente Danilo Medina. Por el contrario, le están facilitando su gobierno. Lo que quieren incomodar a ese grupo, Leonel Fernández y ese grupo, para que ellos tengan una oposición y le hagan oposición a Danilo. Y peor es que estén usando guardia para esa vaina. Guardia pagado por nosotros, guardias generales, que deberían estar en su casa ya hace mucho. Que yo no entiendo qué bendito miedo que tiene Danilo Medina de mandarlo para su casa. Usted tiene un ministro de las Fuerzas Armadas, de confianza, un hombre honesto, un hombre serio, los jefes de Estado mayores haciendo un papel decente, pero por detrás tienen unos generales haciendo todo lo contrario a lo que el ministro de las Fuerzas Armadas y los jefes de Estado Mayor están haciendo, tratando de obstaculizarle su trabajo. Y le voy a decir algo más. Si usted le pregunta al ministro de las Fuerzas Armadas, va a decir que no, que todo está bien, porque su rol es ese. Él no es un político. Pero yo le puedo asegurar a usted que no todo está bien. Que haya un lío de macos con cacatas ahí adentro de las Fuerzas Armadas. Y se debe a una sola cosa: a la falta de decisión del comandante en jefe de la Fuerza Armada, que es Danilo Medina, en poner en retiro a todos esos generales que están haciendo diabluras por orden de Leonel Fernández. Después de la pausa,
Vamos a estar conversando con dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Guido Gómez Mazara, con todos nosotros. No le cambien.